Bendiciones, bendiciones. Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos para hacer un nuevo video en el cual pues es poderoso el estudiar la palabra del Señor y nos preguntamos cómo conquistar al Espíritu Santo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo conquistar al Espíritu Santo? Buena pregunta. Y acerca de esto pues vamos a hablar en esta hora. Vamos a hablar de conquistar al Espíritu Santo. Dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, fíjese bien, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice la palabra corrompida. En griego es sapros, significa sapros. Significa también podrida, putrefacta, inútil. La corrupción produce muerte. Palabra de muerte, palabras de duda, palabras que no promueven la fe, sino la destruyen. Dice que son causa de maldición en lugar de bendición. ¿Puede uno que ha creído en Cristo decir estas palabras? Una pregunta. ¿Puede uno que ha creído en Cristo decir estas palabras? Si descuida su vida espiritual y permite el engaño del diablo, si nos dice la palabra que es posible, y el Espíritu Santo, el cual se recibe por el oír con fe, eso está en Gálatas 3:2, dice, y quien el creer nos llena de paz y gozo. Tenemos otra lectura en donde habla en Romanos 15:13. Ahí les queda de tarea para que ustedes lo busquen ahí en sus casas. Si están en sus casas, si no pues cuando tengan tiempo, Romanos 15:13. Y quien además con su gozo nos trae seguridad. ¿Qué nos trae? Nos trae seguridad de que estamos en el reino de Dios. Eso son Romanos 14:17. Dice, se contrista. ¿Qué significa la palabra contristar? ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Dice, en el griego, dice que es lipeo. Esto significa en el griego, si el Espíritu Santo está contristado o agraviado, no hay gozo verdadero. Y no hay fruto. No hay gozo verdadero
si el Espíritu Santo lo hemos contristado. Porque el Espíritu Santo produce el fruto. Y usted lo puede ver aquí en Gálatas 5:22 y 23. Es donde habla de los frutos del Espíritu Santo. Y podemos leerlo. Le queda tarea también, Efesios 5:9. Y si no hay fruto, entonces la salvación del tal está en peligro. Y lo podemos hallar en San Juan 15:6. Aleluya. Pues esta palabra es para todos nosotros. Tenemos que aprender a obedecer a la voz de nuestro Creador. Tenemos que aprender a cómo nosotros vamos a hablar en forma ordenada, como lo dice esta palabra. Que si nosotros hablamos palabras deshonestas, palabras de maldición, eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces, para no contristarlo, porque aquí dice que significa la palabra corrompida, significa también podrida, significa putrefacta, inútil, y que produce la corrupción. Dice que produce muerte. ¿Por qué? Porque está hablando solo cosas, aquí dice inútil, podridas, palabras que no traen edificación para nuestras vidas. ¿Qué manda el Señor? Que como hijos e hijas de Dios, miremos cómo vamos a hablar delante de los creyentes, delante de los oyentes, delante de los que nos oyen. Como personas cristianas que somos, tenemos que aprender a hablar a fin de que nuestros oyentes puedan ser bendecidos, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nosotros, como hijos de Él, estemos maldiciendo. Y bueno, y a veces nos pasa a nosotros, en el caso de nosotras que somos madres, pues de repente, si nuestros hijos no nos obedecen, no nos hacen caso, empezamos a maldecirlo. ¿Sabe qué le empezamos a decir? Que este nunca me hace caso, que este necio desobediente. ¿Sabe que esas palabras, sabe qué pasa con esas palabras? Usted está maldiciendo, yo estoy maldiciendo a mi propio hijo. Lo estoy enlazando con las palabras de mi boca. Con estas mismas palabras que yo estoy diciéndoselas a él o a ella, lo estoy enlazando. Entonces, y ahí es donde viene la rebeldía y decimos, ¿por qué nuestros hijos no nos hacen caso? ¿Por qué en lugar de hacerme caso, pues es más desobediente, más rebelde? Porque nosotros mismos, con nuestra manera de hablarles, lo estamos airando. Y eso es lo que dice la palabra, que no exasperéis a vuestros hijos. Tenemos que tener manera de cómo hablarles. Y no solamente para nuestros hijos, sino que también para los que están alrededor nuestro, en nuestros trabajos, en la iglesia, en la casa, donde sea que andemos. Tenemos que hablar con cordura, con sabiduría. Tenemos que tener estos frutos
del Espíritu Santo que habla la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Porque dice que si no hay frutos en nosotros, qué peligroso esto. ¿Qué pasa si no hay fruto en nosotros? Dice que si no hay fruto en nosotros, no hay salvación. No lo hay. Dice que la salvación de tal está en peligro. Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque puede estar en peligro nuestra salvación si no hay esos frutos que el Señor quiere, que nuestro Padre Celestial quiere que tengamos por medio del Espíritu Santo. Entonces, examinémonos cada uno y pidámosle perdón al Señor porque fallamos en estas áreas. Y digámosle: Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza, Señor. Y esperamos, Señor, que esta corta palabra le pueda servir a muchos de los que van a ver este video, Padre. Que aprendamos, Señor, a cómo vamos a hablar, Padre. Que aprendamos, Señor, a no contristar a tu Espíritu Santo, Padre. Porque estas palabras, Señor, traen muerte, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener los frutos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Porque si no tenemos los frutos del Espíritu Santo, está en peligro nuestra salvación, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces no escuchamos tu palabra. Porque a veces, Señor, no escuchamos tu voz, Señor. Nos hacemos oídos sordos, Padre, y no obedecemos a tu palabra, Señor. Mas ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo inunde mi ser y nos llene cada día de tu Espíritu Santo y que cada día busquemos de ti, Señor, para ser, Padre Santo, llenos del poder de tu Espíritu Santo y poder tener esos frutos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me les bendiga. Amén y amén.